Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bendiciones. Espero que estén dispuestos hoy a terminar esta semana de nuestras clases en nuestro diplomado en Pedagogía y Docencia para no licenciados. Les recuerdo que vamos hasta el día 15 de agosto. Y bueno, les doy la bienvenida. Hoy es viernes, eh, viernes y la voz de los profes en los viernes ya está más aporreada. Ya uno tiene el cansancio de la semana en la garganta. Espero que ustedes hayan tenido un excelente día en sus trabajos y que bueno, que estén retroalimentando las cositas que hemos ido abordando. Para el día de hoy tenemos una clase bastante densa de un recorrido por el tema de las corrientes pedagógicas. Entonces vamos a estar también bastante atentos. Les recuerdo el 100% gratuito y les recuerdo que pueden escribirle a nuestros asesores para el tema de la certificación, para que tramiten sus aportes y puedan obtener su certificación. Recuerden que la certificación va doble, va la certificación del diplomado y adicionalmente se les certifica en un curso de diseño de planes de enseñanza. Ambas certificaciones son válidas para actualización de hoja de vida, ¿sí? Y obviamente con su certificación se va también un cúmulo de información que estoy 100% segura que usted le va a sacar mucho provecho. Entonces, con la certificación yo les doy acceso a, a través de un enlace a la plataforma de la corporación en donde usted va a encontrar todo nuestro material de clase. Se le dan las clases grabadas, obviamente, de manera gratuita. Y por la certificación, además, va a obtener no solamente las dos certificaciones, sino un compendio de más de 30 documentos de lectura eh, que hacen peso a nivel de conocimiento porque tienen información relevante. Un listado de alrededor de unos 30 también videos que utilizamos para el desarrollo de las clases. Obtiene todos los ejemplos que están cargados en plataforma que le pueden servir también para que usted tenga una guía y una orientación, sobre todo en el tema de la planeación. Yo los ejemplos que ustedes hacen, yo los voy cargando allí o de pronto los que veo más relevantes para que usted también se quede con ellos. Entonces, esa es una excelente ventaja de certificarte, que es que tienes acceso a todo este material de manera directa. ¿Listo? Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a darle inicio, ahora sí, a nuestra formación del día de hoy. Bien, ¿me informan si ven mi pantalla correctamente, por favor? Y si me están escuchando correctamente, por favor. Listo, ¿todo ok hasta el momento? Sí, estamos escuchando bien, estamos viendo la proyección de la pantalla, todo ok. Bien, perfecto. Gracias, profe Cari, gracias, profe Estela y Merlis. Excelente. Bueno, transitamos ya por los conceptos de pedagogía y educación, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un recorrido histórico a través de la pedagogía y de las principales corrientes que son conocidas eh, dentro de nuestro campo, dentro de lo que nosotros hacemos en nuestro ejercicio diario. Como nosotros vimos en el video de a quién se le ocurrió inventar la escuela, em, la educación en sí misma, tiene una historia tan antigua como el hombre mismo, ¿verdad? Pero como tal, la pedagogía como disciplina, como campo de estudio,
no ha estado siempre, digamos que no siempre tuvo ese nombre, no se le había establecido ese término para empezar a referirnos a lo que tiene que ver con el ejercicio de teorizar, lo que tiene que ver con cómo enseñamos y cómo aprendemos, ¿vale? Entonces, en los inicios, cuando se fue gestando el término pedagogía, esto se dio por allá eh, en las civilizaciones primarias, después después de que ya el hombre se había establecido socialmente, había organizado ciudades, espacios donde vivir y abandonó de pronto un poco el nomadismo, ¿verdad? En estas civilizaciones, hablando específicamente del Imperio Romano y el Imperio Griego, empezaron a surgir unas mentes prodigiosas, unos pensadores que cuestionaban todo y que a través de los cuestionamientos pues podían realizar una serie de manuscritos donde daban instrucciones, exponían sus experimentos, la forma, sus análisis, su forma de ver el mundo, y estos documentos manuscritos iban quedando como un legado que luego era analizado pues por las otras personas que se interesaban por esos temas. Pero como tal, no se le había dado un nombre, digamos, a la persona que lo hacía, y tampoco se le había dado un nombre a el ejercicio de estudiar cómo es que funciona nuestra mente, cómo es que nosotros tenemos la capacidad de aprender algo nuevo, de procesar una información y transformarla en aprendizaje. Y bueno, estas personas empezaron a explorar al respecto, ¿verdad? Pero todo lo que se enseñaba, aprendía, se hacía a través de la puesta en práctica. Básicamente, la gente se formaba en artes y oficios primordialmente, ¿no? Orfebrería, por ejemplo, zapatería, metalurgia, mm, modistería. Todo se aprendía a través de la observación y la puesta en práctica. Y una persona, el que tenía el conocimiento, trataba de ir inculcándoselo a un pupilo que a futuro se iba a desempeñar o se iba a desarrollar también en ese mismo oficio. Y eso fue dando pie a que en el futuro se pudiesen crear claustros educativos para formar en artes y oficios. Pero en el campo del conocimiento, la cosa se empezó a gestar de manera diferente, porque obviamente surgió la necesidad de que hubiesen personas que prepararan a otras para ejercer cargos públicos o de administración, porque ya las sociedades estaban creciendo, los espacios en donde vive la gente estaban creciendo y necesitaban de gente que hiciera políticas, que gobernara, sí, que tuviera capacidad de dirigirse a un público, etcétera. Entonces se formaba a las personas, solamente a los de la élite, a los de alto rango, a los que tenían acceso a poder pagar por ello, por esos servicios, y se formaban en dialéctica, retórica y gramática, primordialmente. La dialéctica, la retórica y la gramática le daba la posibilidad a estas personas de la, digamos, alta esfera social de ese momento, en esos imperios, estamos en el tiempo de Grecia y de Roma, de que pudiesen desarrollar la habilidad de comunicarse de la manera correcta, de redactar documentos para el tema de gobierno y administración y de escribir correctamente. Tenían acceso solamente los de la élite. A las personas que no se educaban en ese área de conocimiento, se les formaba en artes y oficios como ya igual se venía dando normalmente. Y obviamente solamente accedían a esto los hombres. Las mujeres no se formaban en ninguna de estas cosas. Con el tiempo se fue incluyendo en esos procesos de formación para lo que tenía que ver con la política y la expansión de los gobiernos de esas civilizaciones,
se empezó a formar en geografía por temas de conquista, listo, para poder hacer expansión de territorios y demás, como hacían esas grandes civilizaciones que iban conquistando los territorios. Pero para esto primero necesitaban una fase exploratoria, alguien que, digamos, saliera al campo a determinar la distancia entre un lugar y otro, hacer mediciones, hacer cálculos, etcétera. Entonces la geografía empezó a ser parte de ese proceso de formación. Y ya posteriormente entonces la literatura en sus etapas iniciales, ya posteriormente em, empezaron a incluir otras áreas del saber en esa formación, hasta que llegamos a un compendio de cosas que tenían que ver ya con la filosofía y todas las áreas del conocimiento. Pero con el tiempo, cuando llegamos a la Edad Media, hubo cositas que empezaron como a hacer ruido en la construcción, eh, no en la construcción, no, empezaron a hacer ruido para las personas que mantenían el poder. Y en su momento la iglesia tenía una gran dominancia sobre las decisiones que se tomaban en una sociedad. Entonces, como solamente los ricos, por decirlo de algún modo, tenían acceso para pagar a maestros que los formaran en las áreas del conocimiento que ya se habían venido desarrollando, y el conocimiento era limitado, o sea, lo poseían muy pocas personas, entonces la iglesia determinó que a los pobres se les iba a educar a partir de la fe. Entonces, como no sabían leer, como no se les enseñaba ni a leer ni a escribir, simplemente eran aprendices pasivos, escuchando a través de sermones y parábolas que se daban en los lugares de culto, sobre todo de la religión católica, que en su momento era la que, como bien dije, dominaba las esferas del poder del momento. Y como no sabían ni leer ni escribir, la estrategia de la iglesia fue empezar a incluir en sus edificios, en la iglesia como tal, en la estructura física, en las paredes, en los techos, vitrales, escenas religiosas pintadas al fresco y al temple en las paredes y en los techos. Y por eso las iglesias hoy por hoy son de los lugares turísticos más visitados, porque cuentan también un poco la historia de cómo la sociedad evolucionó en cierto punto, y bueno, todas esas cosas que están retratadas en las paredes, por ejemplo, la Capilla Sixtina, que es de uno de los ejemplos más eh, puntuales para mostrar todo esto y cómo el arte también aportó un poco a la forma en la que se le enseñaba a la gente del momento. Este es un claro ejemplo. Bueno, transcurre el tiempo en ese proceso de la Edad Media, o lo que se le llamó la época del oscurantismo. Suceden todas estas cosas y empiezan las personas a tener pues un poco más de criterio, porque el conocimiento empieza a crecer y siempre van a haber mentes y personas rebeldes que lo quieran compartir, sobre todo con los menos favorecidos. Entonces, las personas empezaron a cuestionarse y a querer también aprender lo que la gente de la élite aprendía. Obviamente no todo el mundo lo hacía porque había una preocupación mayor, y era el sustento del día a día. ¿Qué pasaba en ese momento? Que como la gente se preocupaba por su sustento, sus hijos, sobre todo, eran enviados con las personas que tenían un conocimiento específico sobre algo, un arte o un oficio, para que lo aprendieran y así pudiesen garantizar el sustento futuro de cuando fuesen adultos. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Yo tengo un hijo, cuando mi hijo tiene 9, 10 años, que ya está en una edad que es grandecito, que puede desarrollar ciertas habilidades, yo le digo al metalero del barrio donde yo vivo: mire, señor fulanito, le voy a prestar a mi hijo, se lo voy a enviar acá para que usted lo enseñe, para que él le ayude en lo que pueda. Y el niño empieza a llegar al taller de metalurgia del señor metalero del barrio y empieza a aprender ahí
sobre fundición, bueno, sobre lo que pueda enseñar una persona que se dedica a eso, ¿no? Hace no sé, un arma, una espada, una pala, etcétera. Ese niño va creciendo, pero como va creciendo en un entorno comercial, a medida que va aprendiendo un arte, también va aprendiendo otras cosas que tienen que ver con la interacción de las personas en la sociedad. Y sucedía que los niños, sobre todo esto sucedía con los niños varones, em, tenían acceso muy temprano a la vida adulta y todo lo que conlleva la vida adulta. Es decir, un niño de 10 12 años perfectamente ya estaba aprendiendo a consumir alcohol, sustancias que se dieran, digamos, en el momento, eh, el tema del acceso a los placeres carnales, y eso hacía que, pues, digamos, aceleraran un poquito su proceso de crecimiento, y obviamente eso no era saludable. Socialmente, la estructura de gobierno del momento se dio cuenta que esto pasaba, y entonces empezamos a alejar, ya se construyen en el siglo XVII, después de pasar esa época, el claustro como tal, la institución arquitectónicamente, para empezar a alejar a los niños de ese entorno adulto entonces, y meterlos en un espacio en donde niños compartieran con niños y digamos que tuviesen un crecimiento un poco más sano. Esas escuelas también eran enfocadas en formar en artes y oficios, pero ya empezaron a ofrecerle a el estudiantado la posibilidad de aprender cosas que anteriormente las personas de bajos recursos no podían aprender. Sí, obviamente estaban visionados para preparar a esos individuos para el mundo laboral, sobre todo porque ya para esos siglos la expansión como tal de las estructuras sociales ya iba muy avanzada. Entonces ya obviamente habían fábricas, habían centros de servicios, y se necesitaba mano de obra. Se necesitaba gente capacitada para desarrollar X o Y trabajo. Entonces, a las mujeres se les formaba para que supieran digitar, transcribir, se les orientaba para que obviamente aprendieran el tema de la cocina, de la modistería, la reparación de ropa. Se les enseñaba a leer también, obviamente, y a los hombres se les preparaba en cosas más rústicas que eran necesarias en las fábricas. Pero sí habían ya conocimientos estructurados, ya digamos que se empezó a fragmentar el conocimiento, y entonces, bueno, vamos a aprender de literatura, vamos a aprender de geografía, y vamos a aprender un poco de economía para que sepamos cómo funciona el mundo al menos, ¿vale? Y empezaron a utilizar la modalidad de internados porque esto también era favorable para la sociedad del momento, porque las horas laborales, la jornada laboral de esa época era supremamente extensa, ¿sí? Jornadas laborales de más de 10 horas, 14 horas, hasta 16 horas, incluso más. Así que eh, profe Luz Dari ya te asesoró en esa parte. ¿Por dónde iba? Bueno, entonces, como las jornadas laborales eran tan extensas, la educación del momento respondía a una necesidad de que los padres tuvieran tiempo para estar en las fábricas, para estar en sus empleos, mientras los hijos estaban en las escuelas en esta modalidad de internado. ¿Listo? Entonces, más o menos en ese momento, la educación funcionó de esa forma. Nos dimos cuenta que había una falla, y buscamos subsanarla a través de la creación ya de claustros educativos formados, estructurados y financiados por la iglesia y por el sistema de gobierno que tuviese ese lugar en específico. Y esto sucedió, obviamente, digamos, de manera simultánea alrededor de todo el mundo. Ya en el siglo XIX y siglo XX empiezan a llegar pensadores de la corriente de la pedagogía moderna y se
empieza a pensar mucho más en el individuo desde sus necesidades particulares, individuales, ¿sí? Entonces empiezan en esta lucha de que yo como maestro no puedo seguir formando como se formaba en la escuela tradicional, cuando los niños estaban en internados y necesitaban, obviamente, por convivir en la escuela, vivir en la escuela, necesitaban, obviamente, aprender de una serie de normas, reglas, para que funcionara el tema de vivir en la escuela, ¿no? Y eso hacía que la educación fuera un poquito como rígida, así que ya en la pedagogía moderna los pensadores empezaron a decir, bueno, eh, eventualmente nos hemos dado cuenta que si bien es cierto, la educación tiene que responder a unas necesidades y a unas problemáticas sociales, pero no podemos dejar de lado que estamos formando personas y esas personas tienen unas necesidades particulares. Había otros que decían, no puedo atender necesidades particulares porque es muy difícil formar desde la individualidad de cada individuo, valga la redundancia. Y otros decían, sí se puede y vamos a buscar la forma de hacerlo. Entonces se empezaban a crear procesos de experimentación con personas a través de metodologías, teorías que estas personas puntualmente creaban y luego después de un tiempo pues ya iban, digamos que sacando conclusiones del proceso que favorece totalmente, digamos, el cambio que tuvo la pedagogía de un tiempo, de ese tiempo hacia acá, que ya nacen otras disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología, que empiezan a aportar de manera directa al campo pedagógico, ¿verdad? Empiezan a aportar de manera directa al campo pedagógico. Entonces, la sociología, desde sus estudios sociales y la antropología, desde el estudio del hombre, y del comportamiento del hombre en la sociedad y de todo lo que influye para que un hombre de X espacio, comunidad, cultura, se comporte de forma diferente al otro que está en otro espacio, otra comunidad y otra cultura, aprendan y estén influenciados por su entorno también. Y la psicología empieza a hacer estudios acerca de que, bueno, cómo aprende mejor una persona con estímulos positivos, con estímulos negativos, cómo es que está funcionando el cerebro, cuáles son los mejores procesos para la receptividad de una información, cómo es que el cerebro transforma la información. Todo este montón de información empezó a llegar al campo pedagógico desde estas otras ramitas em, de estas ciencias y efectivamente empezó a crecer la información respecto a las teorías y corrientes pedagógicas, para así llegar a nuestro actual siglo XXI, en donde hoy por hoy, entonces, ya después de haber analizado cómo ha sido el tránsito del campo pedagógico, llegamos a una conclusión importantísima y es que la pedagogía siempre ha respondido a las necesidades de la sociedad. La educación debe responder a las necesidades de la sociedad del momento. Entonces, cada corriente de pensamiento pedagógico, en el momento que fue creada para refutar una teoría anterior y para proponer un cambio y dar respuesta a las necesidades sociales. Así que hoy hablamos de pedagogías emergentes o pedagogías mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación porque estamos en una era netamente tecnológica. Y bueno, obviamente la pedagogía de hoy tiene muchos otros matices porque nuestras sociedades se volvieron más complejas con el tiempo. Así que lo que actualmente hacemos los maestros, que consideramos que somos parte de la nueva generación de maestros del siglo XXI, es básicamente hacer híbridos entre la pedagogía tradicional y las estrategias pedagógicas y estrategias didácticas que funcionan para la sociedad que tenemos hoy en día. Ahora, habiendo hecho ya este pequeño recorrido, vamos a entrar a hablar de manera puntual de algunas corrientes de pensamiento pedagógico. Ouch. Aquí en este lado donde estoy un poco incómoda. Vamos a empezar a hablar de las corrientes de pensamiento
más conocidas y más usadas por los docentes, quiénes las crearon y a partir de qué ideas o con qué intención y qué estaba sucediendo en la sociedad de ese momento, que era lo que empezaba a mediar esas situaciones. Listo, permítanme un segundo que tengo aquí otra vez el letrero de internet inestable. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a abrir aquí el video. Uh, Bueno, vamos a iniciar con un video sobre la educación tradicional, que sería la primera de la que vamos a hablar. Bien. Bueno, para responder a la pregunta de la profe Luz Dari, antes de... Si por tanto te gusta, te lo encuentras en todos lados. En el aniversario, claro. Jugar, en fin. Listo, el video. Para responder a la pregunta de la profe Luz Dari, antes de abrir el tema del video, dice, buenas tardes, yo doy clase de refuerzo, pero los padres los envían para que yo les ayude en las tareas de la escuela y no me da tiempo de hacer los refuerzos en las falencias que tenga el niño. ¿Qué hago ahí? Profe Luz, yo trabajé mucho tiempo con el tema de refuerzos escolares, de hecho, durante toda la universidad eh, fui profe de refuerzo académico, lo que le llamamos, aquí le llamamos estudios dirigidos o clases dirigidas. Y efectivamente, los espacios de clases dirigidas son para que el estudiante avance y de pronto tenga unos resultados óptimos en su desempeño escolar. Los papitos obviamente se preocupan y tratan de darle estos beneficios a los niños para que no falten, no le falten las tareas, se prepare al estudiante para que pueda responder en clase, lleve sus deberes y demás. ¿Qué pasa con los refuerzos? Nosotros tenemos que tener o desarrollar la capacidad de que a la par que estamos eh, ayudándole al estudiante a desarrollar sus deberes, o sea, las tareas que le colocan en el día a día, reforzar esas temáticas para que al estudiante le quede un poco más claro. Entonces es complejo porque tienes que estudiar básicamente lo que el niño está aprendiendo en la escuela para que lo puedas orientar bien. Por ejemplo, si él está hablando de las plantas angiospermas en ciencias naturales, entonces te tienes que documentar un poquito acerca de cómo es ese tema de las plantas angiospermas, revisar qué fue lo que le pusieron en clase a estudiar, ayudarle mostrándole un videíto que de pronto le aclare las dudas y mientras desarrolla la actividad, tú le vas reforzando académicamente ese tema, porque no es lo mismo que él esté en el salón con una cantidad de estímulos alrededor a que esté contigo sentado en una sillita y tú puedas captar toda la atención del estudiante. Y siempre dentro del horario de clases del estudiante hay días que son más, vamos a decir, menos pesados que otros, ¿sí? Hay días en los que les toca inglés, natural y matemática el mismo día, ya tú sabes que ese día es de infarto, porque son asignaturas pesadas, pero hay días que va a tener historia, religión y ética y valores. Ese día que tiene ese tipo de asignaturas que tienen una carga académica menos intensa, es el día que tú puedes utilizar para
reforzar esas falencias que tú puedas identificar en el estudiante. Escritura, ortografía, operaciones básicas, que es básicamente lo que tú le tienes que reforzar a un estudiante, o sea, habilidades básicas que necesite, lectura, lectoescritura y operaciones básicas matemáticas, que aprenda a desarrollar muy bien las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Con que un estudiante tenga eso pulidito, se va solito. Exactamente, profe Eli, exactamente. Pero como ya el tema de las clases dirigidas, pues, ajá, el papito espera y te endosa la responsabilidad de que se hagan las cosas de esta forma. O sea, ahí en el estudio dirigido tienes que hacer las tareas, pero también tienes que reforzar lo que, en lo que estás fallando. Entonces, uno busca el equilibrio entre la semana y también dependiendo de cuántas horas estás en el dirigido. Por ejemplo, cuando yo los daba las clases dirigidas, trabajamos 2 horas y media, porque cuando trabajamos solamente 2 horas no me alcanzaba el tiempo para que ellos hicieran tareas y al mismo tiempo reforzáramos. Entonces yo utilizaba esa media horita para ponerle, por ejemplo, planas, a soltar la mano, a realizar operaciones y trataba de que fuera muy lúdico. Trabajaba con mi tablet o con mi computadora y buscaba apps que ayudaran a reforzar esos temas, pero de una manera más atractiva para que tampoco fuera igual de soso que funciona en el colegio, porque ya si evidentemente en el colegio no le está funcionando es porque algo a nivel de estrategia no se está haciendo en la escuela. No que el docente no esté haciendo bien su trabajo, porque depende también de qué tipo de estudiante tengas. No siempre es responsabilidad del maestro. Bueno, ahora sí les comparto pantalla y vamos a analizar aquí un poquito cómo funciona el tema de la educación tradicional. Vamos a intentar que hagamos la visualización de un videíto para que no siempre me escuchen a mí hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y sea un poco más llevadero el tema de... Bueno, entonces, vamos a resaltar aspectos relevantes del modelo pedagógico tradicional. El modelo pedagógico tradicional eh, tiene como punto de partida los pensamientos de la escuela socrática, platónica y aristotélica. No desde los fundamentos de de estas escuelas de pensamiento filosófico, porque si fuese realmente consolidada la educación tradicional a partir del pensamiento filosófico y de la forma en la que estos pensadores formaban, yo digo que la escuela no hubiese perdido de pronto el norte en cuanto a la intención del proceso que era despertar el interés y la creatividad en el individuo a partir del cuestionamiento y la exploración. Entonces, lo que tomaron fue como punto de partida la parte, eh, digamos, de la narrativa, de la oratoria, de la instrucción, y a partir de allí consolidaron un modelo que respondía a las necesidades de la época. Por ejemplo, la creación de escuelas del claustro educativo trajo consigo que fuesen espacios de formación con una concurrencia de personas muy grande, ¿sí? Había muchas personas para un solo aula. Entonces, una característica particular, por ejemplo, de un aula de educación tradicional, es que primero que todo, el conocimiento es limitado, o sea, el poseedor del conocimiento, eh, que es el docente, eran muy pocos, muy pocas las personas en la sociedad que tenían el privilegio de acceder a la información pertinente para poder transmitirla. Y esa era otra cosa, se tenía el pensamiento de que yo me formo, yo leo, yo compro los libros de texto, yo compro no sé qué cosa, y
yo me capacito. Y a la hora de yo enseñarlo, lo que voy a hacer es dictar al pie de la letra lo que el creador de este manuscrito hizo y dijo, porque esa es la forma en la que se creía que se aprendía, ¿no? Estaban en una fase exploratoria. Entonces, conocimiento limitado, solamente una cierta porción pequeña de personas tenían acceso a la información. No estaba en el aire como hoy, que literal está flotando sobre nosotros, sobre nuestras cabezas con las ondas del Internet. Gran afluencia de personas en las aulas de clase. Esto hacía que las aulas tuvieran unas condiciones específicas. Por ejemplo, el tema de las filas para que el monitor del curso donde se dictaba la clase pudiese caminar de manera organizada y hacer procesos de em, monitoreo, veeduría, ¿vale? em, que había una plataforma al frente del salón donde el profesor se subía para poder dar la clase. Esto se interpretó de una forma, bueno, de la forma que quizá se veía, pero entonces el docente en esa jerarquía que se le planteó a la educación tradicional, el docente estaba por encima del estudiante, no solamente visualmente con el tema de la plataforma en la que el profesor se subía para poder con su voz llegar a todo el montón de estudiantes que tenían en un aula, sino también una jerarquía que era ya algo más como de estratificación, de estatus, ¿no? Entonces, a nivel de estatus, entonces el docente también era superior porque poseía el conocimiento, tenía la información. Las lecciones se dictaban al pie de la letra. El docente leía, interpretaba, explicaba y tú escribías lo que el profesor te decía que ibas a escribir o lo que el profesor copiaba en el tablero, lo que el profesor dictaba. Tu registro tenía que ser tal cual y fiel a lo que el profesor decía que se tenía que escribir, que se tenía que copiar y todo eso. Entonces, en ese sentido, eh, la educación era así, transmisionista, autoritaria y estaba guiada hacia la receptividad pasiva, o sea, tú eras simplemente un receptor, escuchabas y nada más, y al cumplimiento de las normas, porque la sociedad del momento, por su expansión y su crecimiento, demandaba que las personas aprendieran a vivir de manera civilizada. Entonces, para vivir de manera civilizada se necesita cumplir las normas y sobre todo a la élite gubernamental de ese momento de la historia le convenía que las personas tuviesen X tipo de pensamiento que estuviese influenciado por lo que la escuela dictaba en su momento a nivel de conocimiento. Entonces, así se forjó el tema de la educación tradicional. La plataformita, yo estoy superior a ti, usted no sabe nada, yo soy el que sé. Entonces escriba lo que yo le estoy mandando a escribir, copie, sea organizado, venga limpio, ta, ta, ta. Y el tema de los monitores, que era el apoyo del docente por el tema de la gran cantidad de personas que se metían en un solo aula. Listo, eso. Ahora, profe, pero la educación tradicional se sigue utilizando. Claro que sí. Digamos que se ha disminuido un poco esa jerarquía y el estatus del docente también ya perdió fuerza, pero hoy por hoy hay maestros que todavía utilizan algunos aspectos de la educación tradicional para el desarrollo de sus clases. ¿Que tenía todo de negativo? No, habían cosas de la educación tradicional que funcionaban y por eso muchos hoy siguen arraigados a no soltar esa metodología para enseñar, pero también pues había otras cosas que no eran muy viables seguirlas haciendo en el tiempo y entonces empezaron a plantear otras ideas revolucionarias en su momento para cambiar la marcha de la educación en estos lugares, en los lugares del mundo. Ahora, em,
cuando se empiezan a plantear otras posibilidades de enseñar de formas diferentes y de eliminar esa jerarquía que había y la distancia que imponía el maestro entre yo soy el profesor, usted es el estudiante, ocupe su lugar, llega la pedagogía humanista en el siglo XVII al siglo XVIII, con los pensadores de John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Esta gente era de la línea de pensamiento en el que somos individuos que convivimos y compartimos en una misma sociedad, que tenemos como meta el desarrollo de nuestra sociedad y que a nivel de derechos somos iguales. Entonces, eh, si yo tengo una labor tan importante como la de formar personas, yo creo que me debo de centrar en desarrollar al individuo, como lo que va a ser en la sociedad cuando por fin se lo entreguemos a ella. Entonces, los pensamientos de Luke y Rousseau estaban direccionados a la promoción de ese desarrollo integral y por primera vez se empezó a acotar en pedagogía la palabra desarrollo integral, haciendo énfasis en que la educación iba más allá de las capacidades intelectuales de los individuos y que había que centrarse también en sus habilidades o capacidades emocionales y en las físicas. Y que yo como maestro y que yo como representante de la escuela debía tener en cuenta que al estar formando individuos, yo y mi proceso, la forma en la que yo direcciono mi proceso de formación, debe adaptarse al estudiante y no el estudiante adaptarse al sistema educativo. Esto obviamente fue, esto obviamente fue una revolución de pensamiento en el momento, fue una revolución de pensamiento en el momento y muchísimas personas, tanto docentes como gente del común, vamos a decirlo de algún modo, pusieron el grito en el cielo, porque no concebían la forma. ¿Cómo me vas a decir a mí que si yo estoy educando a 80 muchachos en un salón de clase, a 60, a 40 muchachos en un solo salón de clase, y estoy haciendo un esfuerzo enorme porque aprendan X cosas, entonces ahora me voy a tener que centrar en la individualidad eh, y que tengo que direccionar el proceso de formación desde ese punto de vista humanista que es, que es casi eh, que es casi un cuchillo a la garganta para el profesor? O sea, mucha gente lo concibió en su momento de esa forma y entraron en la negativa de que obviamente no iban a formar personas a partir de sus pensamientos tan fuera de lo tan fuera de la realidad que planteaba Luke y Rousseau. Pero ellos obviamente en su proceso de plantear estas ideas demostraron que sí era posible formar de esa manera. Sin embargo, requería la milla extra, requería un esfuerzo adicional. Y era lo que de pronto el docente no estaba dispuesto a hacer y que seguimos viendo al día de hoy que muchos docentes no están dispuestos a hacerlo, a dar la milla extra. Sí, profe Morel, aquí hay em, una situación similar a nivel de calidad educativa y eso es algo que el mismo sistema ha generado y que no ha dado para crear políticas públicas que respondan a eliminar ese sesgo, esa problemática que hay entre la forma en la que se forma en la educación básica, la forma en la que se forma en la primaria y la forma en la que se forma en la secundaria y en la universidad.
Es como si cada quien atravesara sus procesos de una forma aislada y aunque tienen como intención darle cumplimiento a los objetivos y alcanzar los indicadores, pues la realidad es que como se van llevando las cosas hace que el proceso sea un poco más complejo. Bueno, entonces esta pedagogía humanista de Rousseau y Luc representaba la locura más grande nunca antes vista en la educación. Entonces vamos a observar, vamos a observar qué era lo que planteaban estos pensadores a partir de esa línea o esa corriente de pensamiento. Profe, ¿hay otros precursores o personas em, que se interesaron por la corriente humanista y se dedicaron a desarrollar o a hacer más aportes a a esta formación? Claro que sí. Después de John Locke y Rousseau, em, Maslow se llama el autor, y Carl Rogers también se dedicaron a hacer propuestas basadas en lo que se planteó como posibilidad educativa en ese momento de la historia. Entonces vamos a ver desde la perspectiva de Carr y de Maslow cómo también se ve el humanismo. Voy a hacer una pequeña intervención aquí para que destaquemos esta parte como algo súper importante y que tener en cuenta, no solamente porque lo plantea la teoría humanista, sino porque en general considero que todas las demás corrientes pedagógicas que vamos a ver, eh, hablan de una integralidad en el proceso a partir de que estos precursores empezaron a hablar del aprendizaje integral y de tener en cuenta la consolidación de un individuo y cómo es que estamos compuestos. Y entonces este aspecto biopsicosocial y espiritual es lo que no debemos perder de vista, independientemente de qué metodología usemos o qué metodologías, porque no necesariamente nos tenemos que casar con una. Entonces, esa característica biopsicosocial y espiritual es relevante en cualquier corriente de pensamiento pedagógico, independientemente de que se haga mención de ella o no. Listo, entonces, desde esa perspectiva y desde el análisis de nuestra realidad, como maestro, ¿ves viable poder formar desde el humanismo o consideras que es muy complejo? Quiero que hagan sus aportes a partir de esa pregunta en el chat. O sea, ¿consideran que es posible formar desde el humanismo, teniendo en cuenta que es una corriente pedagógica que es bastante amplia, densa y un poco compleja, pero que responde naturalmente a las necesidades que un individuo tiene y que se deberían desarrollar en un proceso formativo? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme qué piensan ustedes.
Es posible porque permite al estudiante tener libertad de expresión y sentir seguridad a la hora de abordar una realidad estudiada. Maravilloso tu aporte, profe José. ¿Quién más se anima? Nadie más tiene nada que opinar al respecto. La educación actual requiere una empatía entre estudiantes y docentes. Bueno, saben que ahora que estamos tratando este tema, acabo de recordar que está en proceso y yo creo que ya incluso es ley. No sé cómo irá ese proceso, pero el tema de que se aprobó la cátedra de educación emocional como parte obligatoria del plan de estudios de las instituciones. Yo diría que eso puede ser un punto de partida, no para que volvamos al siglo XVII, XVIII, sino para que humanicemos el proceso de formación de los estudiantes. No sé qué de pronto tan desventajoso vaya a ser eso a nivel de la capacidad que desarrollan los individuos de manipular los procesos cuando se habla desde lo emocional, pero sí considero una gran ventaja el tema de que la educación emocional sea cátedra obligatoria. También diría yo que debe haber instituciones que trabajan basadas en el humanismo, 100%, y, pero creería yo que, ay, se me fue la liebre de lo que iba a decir, porque se me metió la pedagogía, pensé en el humanismo y ran, se me atravesó algo de la pedagogía dialogante en la cabeza, porque me acordé de Julián de Subiría. Te iba a decir que quizás se necesita hacer ajustes o modificaciones al currículo de las instituciones, que es lo que a veces eh, no permite desarrollar procesos de pedagogía humanista efectivos. Todos, todo lo podemos tomar para dar un mejor aporte a la educación. Yo soy de las que me gusta tomar de todo un poquito. Poder desarrollar sus competencias también el docente, claro, y el estudiante. Excelente, claro que sí, profe Yaja. Espectacular, profe Mónica, te felicito por esa iniciativa. Claro, profe Daniel, como decía Mario Alonso Puig, vamos a dejar de ver al estudiante como un recipiente vacío que hay que llenar y vamos a ver más bien qué tiene para ofrecer para sacar lo mejor de él, porque no es un recipiente vacío, no es un contenedor vacío. Profe, tus habilidades o capacidades intelectuales tienen que ver con la forma en la que tú procesas la información, la forma en la que la procesas, la retienes, la comprendes, la transformas y la comunicas. Todo eso hace parte de nuestras habilidades intelectuales. Y obviamente todos, digamos que tenemos las mismas, pero desarrolladas en un mayor o menor grado. Y es ahí donde la educación, la pedagogía, hace un esfuerzo adicional a través de sus diferentes métodos para que todos alcancemos el óptimo, el objetivo de aprendizaje de cada ciclo, de cada asignatura y demás. Cuando te hablan de lo emocional es lo que te consolida a ti como individuo a nivel emocional, cómo tramitas tus emociones, cómo gestionas los conflictos internos, los externos, tus habilidades interpersonales, intrapersonales, cómo socializas, qué habilidades tienes a nivel de el manejo de tus emociones. Y obviamente lo físico tiene que ver con tu físico, con tus habilidades corporales, motrices y etcétera.
Exactamente, profe Karen. Van a exigir educación emocional y van a quitar inglés. Esa parte de que van a quitar inglés no la he escuchado, más bien leí por allí, no me acuerdo dónde, que este, el plan de estudio de bilingüismo se va a volver obligatorio porque hay instituciones que lo tienen, eh, pero pueden modificar, por ejemplo, la intensidad horaria o la carga de bilingüismo que se ve en el plan de estudios y leí que más bien se va a volver obligatorio, pero no he escuchado nada al respecto de que lo van a quitar. Voy a echarme una investigada sobre eso para ver qué tan cierto es. Claro, porque efectivamente cuando tú conectas con el individuo, con el ser social, el ser natural, el ser cultural, como lo leíamos en el concepto de educación que abordamos desde el archivo, anda, moví esto. Haces que el proceso se vuelva lo que naturalmente hacemos los seres humanos en nuestro día a día y eso permite que la persona comprenda mejor su realidad, analice su entorno, tenga posturas críticas y reflexivas. Eso es lo que yo creo que todavía no han, o sea, la cátedra emocional se va a volver obligatoria, pero supongo que para eso también se necesita una nueva gestión, una nueva política pública que diga cómo se va a implementar eso, porque ¿a quién le van a sumar esa carga académica? Eso no lo puede orientar cualquier docente, tiene que ser una persona que esté altamente capacitada en temas de educación emocional. Asumo yo que me imagino que pueden ser profesionales del área de la psicología eh, o del trabajo social que puedan orientar esta cátedra. Entonces, eso todavía sigue siendo una duda, un misterio que tenemos todavía por resolver. Hay que esperar que se manifieste el gobierno al respecto porque no han dicho mayor cosa sobre la ley, solamente que ya se aprobó. Bueno, continuamos entonces. Ahora, escuela nueva o activa. Esto fue un boom, una revolución posterior a la revolución que le dio el humanismo a la pedagogía, porque la escuela activa, además de intentar direccionar o rescatar más bien lo que el humanismo plantea, entonces empezó a plantear que el aprendizaje debía ser activo. ¿Sí? Que el aprendizaje debía ser activo y que debíamos desconectar al individuo del rol pasivo que traía, que aunque se venía considerando ya a partir del humanismo, que el estudiante tenía una individualidad, tenía unos intereses propios, tenía em, sus capacidades, sus condiciones como individuo, también teníamos que tener presente que con la metacognición, las habilidades, la forma en la que funciona el tema de los procesos neuronales, son más efectivos cuando el estudiante involucra más de un proceso neuronal en un proceso de aprendizaje, cuando hace más de una cosa para obtener una información y transformarla, convertirla en aprendizaje significativo. Entonces, tomó del humanismo eso, centrar la educación en el estudiante, pero también promover el aprendizaje a través de la experiencia y la actividad, ¿sí? Entonces, los precursores de este camino de la escuela nueva o escuela activa fueron John Dewey, María Montessori y De Crowley. Todos ellos tenían, digamos, diferencias
de pensamiento o más bien metodológicas para desarrollar estos procesos de escuela nueva o activa, pero coincidían en que efectivamente se necesitaba ponerle una chispa al proceso educativo, parar al niño de la silla, ¿vale? Por ejemplo, Montessori abogaba más que todo por la individualidad del estudiante y que el docente, de que se preparara el espacio de la manera, con un acondicionamiento especial para que el individuo explorara a partir de sus propios intereses y creciera a su ritmo, ¿sí? Mientras que Dewey de pronto era más de la línea, em, de decir que el docente tenía que ser, hacer un acompañamiento constante, pero que tenía que marcar la pauta, que decirle o direccionar al estudiante por dónde iba a caminar, no como una parte autoritaria del proceso, sino como yo como guía, porque tengo un poco más de experiencia que tú y de esta forma te puede funcionar. Sin embargo, puedes experimentar a partir de lo que te salga bien o no tan bien. Y siempre estaban los estímulos positivos como parte de la escuela nueva o activa. Entonces, esto y el humanismo fueron en gran parte la revolución pedagógica de la época, más allá de lo que ya la educación tradicional venía haciendo en las escuelas. Entonces, vamos a observar también un videíto al respecto de la escuela nueva o escuela activa. Ouch. Ouch. Ay, se me perdió el enlace. Está. Formar integralmente a los estudiantes. Posteriormente, en 2001, diseñó el programa Círculos de No, este no es. Ay, no les puedo creer que, ¿por qué no está aquí en mi archivo, mi enlace? Ya, aquí está. Tenía otro nombre. Ay, Dios. ¿Cómo detectar un mensaje verdadero de Taunt? 1. Tiene el icono Listo. de verificación azul o verde. 2. Solo te escribiremos para Hola, soy Álvaro Flores de Lozada. Soy Compartir pantalla. Listo. Listo, entonces, ¿qué me gusta a mí destacar de la escuela nueva? Eh, obviamente, como nos empezamos a formar desde una etapa de desarrollo inicial, ¿sí? Desde una etapa muy corta, nos empezamos a educar en temas fragmentados por las diferentes asignaturas que hay. A veces nos queda un poco complejo direccionar nuestra atención hacia tantas cosas al tiempo. Por lo tanto, por eso es que nosotros vemos que los estudiantes tienen predilección por una u otra asignatura. No solamente porque ese profesor sea mejor o explique mejor o tenga mejor dinámica, mejor didáctica, sino porque eso está mediado por el interés del individuo, ¿sí? Entonces, la forma de a veces encauzar el hecho de que un estudiante no le va tan bien en una asignatura como en otra, es lo que a veces también hace que nosotros mismos entorpezcamos el proceso. Si el estudiante tiene predilección por las matemáticas, entonces ayudémosle a
potencializar sus habilidades en matemáticas y dejemos de sesgarlo y de señalarlo porque no es bueno en X asignatura. O planteemos mejor de qué forma puedo hacer que también su atención se conecte con con la asignatura que yo imparto a través del mecanismo de hacer que el estudiante nunca pierda la capacidad, la curiosidad y la capacidad de asombro, que es otra cosa que mata totalmente el proceso formativo de un individuo. Cuando permitimos que el individuo pierda la capacidad de asombro, ese individuo no se va, ouch, ese individuo no se va a conectar con lo que tú estás tratando de enseñarle porque ya simplemente lo que tú estás diciendo o la mayoría de las cosas que recibe del medio no están conectadas con sus intereses o ya simplemente no hay nada que le haga ilusión, como decía el chico del video, el profe del video, no hay nada que lo conecten con una emoción. Y les decía yo ayer, perdón, en la clase anterior, eh, nosotros somos 100% sensoriales. El aprendizaje es sensorial y nuestro cerebro es selectivo hacia lo que le da estímulos positivos que te llenen y te satisfagan. Entonces, eso es súper crucial de la escuela nueva. La capacidad de mantener la atención del individuo a partir de cómo le proyecto yo lo que le voy a enseñar para que realmente sea atractivo y sea valioso para él. Eso y construir y el concepto de disciplina democrática que se construye desde la escuela nueva, en donde también a través del argumento tú le dices al estudiante sin imposición, sino más bien a manera de propuesta, por qué se deberían hacer las cosas de X forma y cómo propone él hacerlo si de pronto esa forma no le gusta. ¿Sí? Que el proceso sea democrático también hace sentir al individuo como parte de la toma de decisiones que son relevantes para su vida, porque estamos formando a un individuo que tiene una autonomía y que va a tener una vida propia. Eso. Y bueno, dos cositas puntuales que vi aquí de la opinión de la profe Carmen. Ella dice que la metodología de la escuela nueva choca con las instituciones de carácter público actuales, y eso es una realidad. Primero que todo, porque la escuela nueva fue creada en un momento de la historia para responder a necesidades de ese momento. Probablemente en ese tiempo ya las instituciones habían dejado de ser el claustro súper atestado, atiborrado de gente que era en los inicios de la educación tradicional y de pronto se habían vuelto espacios eh, con menos personal en las aulas, lo que permitía de pronto desarrollar metodológicamente lo que la escuela nueva propone. Sin embargo, las políticas públicas actuales a nivel del sistema educativo hacen que sea súper complejo trabajar desde escuela nueva en un aula con 45 estudiantes porque la ley de cobertura obliga a que las instituciones reciban a la mayor cantidad de personal posible para educarse. Entonces, ese tema de la cobertura, pailas, nos puso cuchillo para la garganta, como digo yo. Eso y la falta de recursos que menciona la profe Carmen también es una realidad, sobre todo en la ruralidad, donde lo tecnológico es casi nulo, donde los implementos en las escuelas son limitados y al docente le toca hacer de tripas corazón. Entonces, esa parte hay que ser conscientes y tener claro que eso va a complicar el proceso. No quiere decir que sea imposible hacerlo, quiere decir que va a ser un poco más difícil. Eso y no solamente la escuela nueva fue creada en un momento diferente de la historia, sino también en un lugar que no es nuestra sociedad. O sea, no fue una pedagogía que fue inventada para Colombia y las problemáticas sociales de Colombia. ¿Sí? Respondía a los lugares en donde nació. Que queramos implementar una metodología que no nació en nuestro entorno y meterla a la fuerza en nuestro entorno, ya también de por sí complica el proceso.
Claro que sí, profe Paula, la educación tradicional es algo que hace parte de nuestro día a día. Requiere mucha inversión. La educación Montessori es súper costosa porque es que la adaptación del entorno que plantea la pedagogía Montessori es excesivamente, o sea, es insostenible para un sistema público. O no vamos a decir que insostenible porque yo creo que los recursos están, lo que no hay de pronto es la disposición de reestructurar todo el sistema educativo. Exacto, no le conviene a las esferas del poder tampoco que nos han gobernado durante tanto tiempo que el individuo sea crítico y sea pensante. Eso es una problemática general de América Latina, creo yo. Y bueno, creería yo también que se da en otros lugares del mundo, solamente que no he salido más allá, pero algún día pienso explorar porque debemos analizar cómo se dan las cosas también en otros entornos, así como insertamos a nuestros espacios pedagogías creadas en otros lugares del mundo para responder a otras necesidades, a otro tipo de gente, a otro tipo de cultura, de costumbre, analizar qué sí hacen bien allá o qué tipo de sociedad tienen para que estos modelos se adaptaran correctamente a lo que en su momento ellos requerían. Bueno, seguimos. Seguimos, sí. Ahora tenemos tres corrientes de el siglo XX que traen consigo lo que el humanismo y la escuela nueva plantearon, pero también una de ellas sometió un poco a la educación desde lo que empezó a plantear, pero como experimentación desde el campo psicológico. Entonces, vamos a analizar el conductismo, el constructivismo y el cognitivismo. En el conductismo, eh, que fue el punto de partida de esta, digamos, de este nuevo de esta nueva era, que fueron los inicios del siglo XX, se enfoca en medir el comportamiento humano, determinar a través del comportamiento observable y medible cómo un individuo aprende a través de ciertas estrategias que utiliza el formador, el docente, para modificar la conducta y el aprendizaje a través de un sistema de refuerzos y castigos o de estímulos positivos y estímulos negativos. Eh, los precursores de esta metodología, de esta corriente pedagógica, son Watson y Skinner de manera principal. Y estos hombres se dedicaban a experimentar con animales para determinar qué tan efectivo podría ser aplicar X metodologías en los seres humanos. Como nosotros obviamente hacemos parte de este reino de la naturaleza animal, ellos pensaban que pues no iba a haber mucha diferencia eh, entre un perrito y un ser humano, independientemente de que obviamente tenían claro que el individuo piensa, o sea, el ser humano razona, pero como ellos no estaban eh, direccionados hacia el tema de la razón, sino simplemente a demostrar cuán estimulable podía ser eh, un individuo a través de ciertas situaciones, primero lo probaron con perritos. Sí, lo probaron con perritos y se dieron cuenta que cuando se le da una instrucción al animalito y el animal responde de una manera A o una manera B, yo como el que está dando la instrucción puedo estimularlo
a través de un premio o un castigo si cumple o no cumple con las condiciones de lo que yo estoy instruccionando. Y a partir de allí tomaban registro y seguían avanzando en su experimentación. Entonces se dieron cuenta que los seres humanos somos altamente influenciables a través de estos refuerzos que entran por nuestro sistema sensorial. Entonces, si te portas así, te voy a premiar con esto o te voy a castigar con aquello. Y esto lo insertaron al sistema educativo y efectivamente se dieron cuenta de que tenía altos efectos de ser funcional para el sistema educativo y que esto permitía, que el conductismo permitía cumplir una demanda del momento, y era que otra vez volvimos a la situación de tener las aulas atiborradas. Entonces ya las personas eran diferentes. El cumplimiento de las normas y el tema del concepto que anteriormente se tenía de la disciplina era algo que era una prioridad para la sociedad del momento en el que se creó el conductismo. Entonces, como necesitaban respuesta para esas necesidades del momento, el conductismo fue como la antorcha que iluminó el panorama, porque a partir del direccionamiento de las clases con un sistema de calificación estructurado que era cualitativo, cuantitativo al mismo tiempo, pero que de cualitativo no tenía nada, simplemente el hecho de que yo pudiese aplaudir y ponerte un 10 si obtenías X resultado en X proceso que yo te direccionaba, o ponerte orejitas de burro y exhibirte a manera de castigo porque no alcanzaste el óptimo que yo esperaba en la instrucción que yo te di. Entonces, sí era algo como, es algo bastante violento y desecha totalmente esta parte del desarrollo integral y de lo humanista e incluso de la actividad y del desarrollo del individuo que proponía la escuela nueva, pero que como respondía a una necesidad, pues fue algo que se insertó en el modelo educativo y que hoy por hoy el conductismo es totalmente amigo de la escuela tradicional, y que a veces solemos incluso confundir, cuando hablamos de pedagogía tradicional, solemos confundir la pedagogía tradicional con la pedagogía conductista, ¿sí? Y es más común el conductismo actualmente que la pedagogía tradicional, desde la línea del instruccionismo y desde la línea de el sistema de calificación que introdujo el conductismo a nuestro sistema educativo. Vamos a ver también cómo funciona un poquito más ampliamente esto en mis videos. Listo. El conductismo de Watson. Y vamos a ver también el condicionamiento operante de Skinner, que son los dos precursores de, de esta corriente. El conductismo de John B. Watson y el condicionamiento operante o sistema de recompensas y castigos de Skinner. Desaparición. Bueno, ese pensamiento revolucionario del señor, permítanme quitar aquí, ya les comparto el otro, del señor Watson, fue la parte inicial de lo que consolidó el conductismo, y obviamente él siguió experimentando y luego la teoría se termina de consolidar con el condicionamiento operante, que es el que nos explica cómo funciona el tema de recompensas o castigos a partir de una tarea o de una instrucción. Bueno, aquí hay algo que también hay que resaltar. Nos decía el video que para los precursores de esta teoría,
o bueno, sobre todo para el señor Skinner, el libre albedrío no existía o no existe, ¿no? Y digamos que desde cierto punto de vista, uno puede analizar ciertas cosas y decir, ok, me parece que tiene razón. Porque la mayoría de las cosas la mayoría de nuestras decisiones a la larga están sesgadas por los estímulos externos, por los estímulos que tenemos en el entorno. Entonces, nuestras decisiones están mediadas por lo que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, a ti te gusta un collar, pero ese collar, más allá de gustarte, porque tiene un color específico, una piedra específica, no sé qué cosa, terminas tomando la decisión de comprarlo porque de una u otra forma ya hay una serie de información alojada en tu cerebro respecto a la toma de decisión de comprar ese collar. Como por ejemplo, lo vistes en una revista, en una novela, se lo vistes a alguien famoso, vistes algo similar y fue una recepción que hiciste de inmediato porque te llamó la atención, o porque ya lo has visto repetidas veces y entonces terminas optando por comprarlo. O, por ejemplo, cuando te gusta una moto o un carro específico, tú terminas optando, terminas viéndolo en todos lados porque ya centraste tu atención en eso a través de un estímulo y luego entonces ya tu cerebro empieza a mostrarte ese carro o esa moto por todos lados y eso va a empezar a sesgar tu capacidad de toma de decisión con respecto a algo que tenga que ver con esa moto o ese carro. Sí, Sony, efectivamente, profe Paula. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener, eh, digamos, la capacidad para determinar en qué entornos, momentos, incluso temáticas específicas de clase o espacios o poblaciones, es prudente utilizar qué tipo de metodología de las que ya hemos venido hablando, porque no todos los espacios ni todas las poblaciones se prestan para tú desarrollar procesos de formación al 100% em, orientado desde ese punto de vista, desde esa corriente pedagógica. Entonces, lo que menciona la profe Pau es cierto, y yo también en su momento fui tallerista del bienestar familiar para programas específicos que atendían necesidades de esparcimiento e interacción desde el arte a menores infractores o en situación de abandono o vulneración. Entonces, eh, el modelamiento de la conducta a través del conductismo es supremamente efectivo con este tipo de poblaciones que uno llama poblaciones difíciles. Y eventualmente conocer el historial de las personas con las que estás tratando hace que de cierta forma sea más o menos complicado manipular la conducta, porque básicamente es un proceso de manipulación de la conducta a través de esos refuerzos o castigos, bien sea positivos o negativos. Ahora, ¿cuántos de ustedes consideran prudente que la educación de hoy se siga llevando a partir del conductismo? ¿O qué tan frecuente o qué tanto porcentaje de utilidad le podemos dar a esta corriente que, como dice la profe Pau, resulta ser efectiva, aunque de pronto tiene ciertas limitaciones? ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Llegó Punto Manía. Podría ser uno de los 50 ganadores de hasta 2 millones de pesos en Puntos Colombia. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, No tenemos opiniones al respecto. Bueno, vamos a continuar entonces.
Ahora vamos a hablar de una corriente pedagógica que es también hoy por hoy de las más usadas y que creo que la gran mayoría de los documentos maestros de la gran mayoría de instituciones están construidos a partir del constructivismo en alianza con alguna otra corriente de pensamiento pedagógico. Excelente, profe Carmen. Me vas a dar ese truco. ¿Cómo hacemos para no quedar en quiebra, en bancarrota? No me funcionaría dar puntos y que puedan comprar dulces al final de la semana porque tengo como 700 estudiantes. Bueno, entonces les decía, el constructivismo es la varita mágica de los procesos pedagógicos, diría yo que actualmente. Las instituciones en las que he tenido las instituciones en las que he tenido la ventaja de trabajar están su documento maestro, su plan educativo, su proyecto educativo está construido a partir del constructivismo y otra línea. Por ejemplo, en el anterior colegio era constructivista con enfoque humanista. En donde estoy ahorita es constructivista crítico social con enfoque humanista también. Constructivista crítico social con enfoque humanista. Ahora, todas estas variantes son teorías que se construyeron después de que se consolidara la teoría principal, pero se le fue mezclando con otras corrientes de pensamiento porque efectivamente ya empezamos a darnos cuenta que ¿por qué razón casarnos con una sola corriente cuando podemos sacar provecho de 2, 3, 4, 10 al tiempo si quiero? Porque realmente aquí lo que importa es que el proceso sea efectivo, más no qué tantos recursos utilizo o qué tanto me hago yo fácil mi trabajo. Ah, ok, profe Carmen, comprendo, sí, claro. No, yo no podría hacer eso. Entonces, el constructivismo que tiene como precursores a Piaget, Vygotsky y Brunner, plantea que el individuo está en la capacidad de construir su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y la resolución de problemáticas reales. El aprendizaje tiene un proceso activo y contextual, o sea que me permite aprender a través de mi realidad inmediata y efectivamente produce un aprendizaje significativo como lo que plantea la escuela nueva, em, pero tiene muy en cuenta el contexto, el entorno y también las etapas de desarrollo del individuo. Ahora, cada uno de los precursores obviamente tenía sus propios planteamientos, aunque los tres, y aquí digamos que los dos más representativos son Piaget y Vygotsky, eh, ambos aportaron a la teoría constructivista, pero desde su propia teoría particular. Por ejemplo, con Jean Piaget tenemos la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo, mientras que con Vygotsky tenemos la teoría del aprendizaje social. Ambos son constructivistas, ambos establecen que el individuo está en la capacidad de construir el conocimiento a través de la interacción con el entorno, pero, por ejemplo, Piaget postula que el entorno no es altamente determinante, sino más bien en qué etapa del desarrollo de la madurez cerebral se encuentre el individuo en X o Y momento de su crecimiento y desarrollo. Mientras que Vygotsky sí dice, no, definitivamente un individuo no va a aprender tanto por la madurez mental que tenga, por la madurez de su cerebro, porque está en X o Y etapa del desarrollo, sino más bien por cómo se encuentra influenciado por el entorno y por el otro más sabedor. O sea, así determina Vygotsky a la persona que está enseñando a el aprendiz.
lo determina como el otro más sabedor, y también las zonas del desarrollo próximo del individuo. Entonces vamos a explorar a partir de Vygotsky y a partir de la teoría de Piaget cómo se consolida el aprendizaje según lo que plantearon estos dos autores, que son realmente los que a mi consideración aportaron ampliamente junto con María Montessori al desarrollo de los procesos cognitivos de los individuos, sin dejar de lado que se consolidan como parte de un todo, como parte de un entorno, y que el entorno tiene altamente una influencia directa en lo que ese individuo está o no en capacidad de aprender. Entonces, aquí tenemos a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget primero que todo. También tienes muchísima razón, profe Norman. Estamos más acostumbrados a que el refuerzo o el estímulo que se haga sea negativo a través del castigo, y a partir de ahí es donde de pronto estamos cometiendo el error. No le decimos de manera positiva al estudiante, haz esto para que obtengas X cosas, sino si no haces esto te va a pasar esto. Entonces es como cuestión de cambiar el discurso, ¿verdad? Vendría siendo la idea puntual de esto. Bueno, entonces por este lado tenemos esa explicación de cómo está estructurado el pensamiento de Piaget respecto a cómo consideraba él que aprendíamos nosotros y que esto estaba influenciado o mediado por en qué etapa del desarrollo estuviéramos, ¿verdad? Ahora vamos a analizar desde el punto de vista de Vygotsky cómo funcionaba el asunto. La agricultura regenerativa es una solución real para recuperar nuestros suelos, cuidar el planeta, mejorar la calidad de vida de los... La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Listo, entonces hay los dos principales precursores del constructivismo y sus teorías puntuales, a través de obviamente la experiencia que tuvieron en el proceso de aportar al campo pedagógico. Bueno, un último postulado de estas tres corrientes que estamos analizando son los de también Piaget, que obviamente aportó al cognitivismo a través de sus estudios de cómo funciona el cerebro humano y de sus etapas del desarrollo, Jerome Brunner y David Ausubel. Ellos nos decían que desde el cognitivismo, la educación debe centrarse en los procesos mentales internos y en analizar o estudiar a fondo cómo las personas perciben la información, la procesan y la almacenan, que a partir de allí entonces podíamos establecer procesos de formación efectivos que respondieran a las necesidades del individuo. Que el aprendizaje para estos autores es visto como un proceso de reorganización de los esquemas mentales donde todo el tiempo estamos modificando a partir del nuevo conocimiento el que posteriormente ya teníamos. Entonces es como que básicamente el conocimiento es una bola de nieve que empieza como algo muy pequeñito y a medida que va pasando, que va rodando, se va acrecentando. Lo nuevo que yo recibo, la nueva información que yo recibo, la modifico a partir de nuevas experiencias, nuevas formas de pronto ver o analizar esa información, pero partiendo como
punto inicial la información que ya poseo, la que ya es mía. Bueno, entonces vamos a analizar también cómo es que Brunner y Ausubel puntualmente aportan al cognitivismo, teniendo en cuenta que ya a partir de estas corrientes, estos autores empezaron a cuestionarse incluso sus propios postulados y en adelante a irse mudando poquito a poquito a las nuevas corrientes de pensamiento pedagógico que iban surgiendo. Porque, por ejemplo, Ausubel aportó al cognitivismo, pero también a la teoría del aprendizaje significativo. Ouch. Listo. Ay, ay. Hola, soy yo, tu pancita. Hola, soy yo, tu pancita. Cuando siento dolor de estómago, Buscapina sabe cómo cuidarme. Despegar y Comparto pantalla. Bien, acomodación de sistemas mentales. Bueno, preguntas, dudas, sugerencias. Vamos a tomar estos 15 minutos para el espacio de aportes y participación. Nos quedaría pendiente por abordar 3 corrientes más. Bueno, ¿y tú? Teoría del aprendizaje significativo, pedagogía crítica y teoría de las inteligencias múltiples. Esa como parte de las más conocidas o las que se consideran tradicionales. Y luego abordaríamos, luego abordaríamos la pedagogía dialogante de Julián de Zuviría, que es el ejemplo más cercano que tenemos de planteamientos pedagógicos o pedagogías propias en nuestro país. Comentarios al respecto, cómo nos fue, cómo se sintieron hoy, qué les pareció la clase, mucha teoría, mucha información. ¿Fue interesante? ¿No fue interesante? Cuéntenme, cuéntenme. Ouch, ouch. No, estate quieto. No puede ser porque están tan apagados. ¿Quién más apoya a la profe Casey? Espero que estén tomando apuntes y que luego practiquen, que luego repasen. Bueno, quiero saber también cómo les ha ido. Me disculpan ahí. Me comí un chocolatico porque ya hace hambre. Un ponquecito. ¿Cómo les ha ido con la asesoría para temas de certificación? La información de pedagogía es súper extensa, profe Joel.
Bueno, me parece espectacular, me parece espectacular. Gracias a todos por sus comentarios, los que se toman el espacio y el tiempito para dejar su mensaje en el chat. Cuéntenme cómo les ha ido con el tema de sus aportes. Recuerden que lo que les mencionaba al principio, es súper importante que se puedan certificar, mis profes. O sea, más allá de que nuestras salas estén abiertas para que cualquier persona se beneficie de ello, su hoja de vida nutrida, el respaldo que tienen las certificaciones de la corporación, em, su preparación para un futuro concurso de ingreso docente. Hay que irse preparando desde ahora, el otro año, con el favor de Dios. Y si se siguen adelantando las cosas de las formas en las que van, el otro año hay concurso de ingreso al magisterio colombiano. Aproveche y vaya sumando esos cursitos que le ayudan en la valoración de antecedentes a sumar punticos. Aproveche y vaya viendo cómo está su puntaje en las pruebas Saber Pro para que también por allí pueda obtener puntos en su proceso de ingreso. Hay que aprovechar estos espacios. Las certificaciones que tiene la corporación son a un precio realmente económico, y no lo mire como un pago, es un aporte social que permite que tengamos estos espacios aquí dispuestos para usted y para aquellos que en realidad de pronto no tienen cómo certificarse, pero que también se benefician. Aparte, todo el material que utilizamos en clase va a ser suyo mediante su aporte a la corporación. Profe Alenis, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que puedas estar enterada de todas las formaciones venideras. Excelente, profe Daniel, me alegra mucho que lo menciones. Maravilloso ese comentario, profe Dani. Yo cierro mi noche súper feliz porque estás poniendo en práctica eso. Respeto, compromiso y responsabilidad, claro que sí. Profe Janet, te puedes comunicar con los asesores de la corporación y ellos te dan una guía y una orientación para que no pierdas la oportunidad. Hazme caso, yo no pertenezco al área administrativa, pero cuando yo le diga escriba, escriba. Ay, estate quieto. Listo. ¿Qué otras preguntitas tienen mis profes? Vamos a despejarles las dudas que les hayan quedado. Sí, profe María, qué bueno, pero mira, ve que si hay cosas nuevas quiere decir que estamos haciendo lo que estamos haciendo bien. Maravilloso, profe María. Bueno, no se diga más entonces, vamos a dar por terminada la clase el día de hoy. Efra, no sé si tienes algo que comentarle a nuestro personal asistente. Claro, profe Daniel, con tu certificación te suministramos las diapositivas en un solo PDF para que la tengas ahí em, para que las tengas ahí como base para que repases. Y miren, les voy a mostrar un momentico así en pantalla. Vamos a avanzar para preparación en el segundo módulo, profe Eliezer. ¿Oíste? Miren, les voy a compartir pantalla para que miren toda la información que es suya a través de la certificación. Miren esto. Todos estos documentos son documentos de apoyo que obviamente no utilizamos al 100% en el diplomado porque las clases son cortas, pero todo, absolutamente todo esto y un poquito más que ya está cargado en plataforma, se los comparto a través del link de la plataforma de la corporación. Profe Yajaira, puedes escribirle a
los administradores del grupo de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp en los que te encuentras, y con ellos validas la información de los pagos para el extranjero. Regularmente se hace por Western Union, cuando es consignación, y creo que también tienen opción de pago PCI. Mañana hay clases, profe, no. Nos volvemos a ver el día lunes, ¿ok? Las clases son de lunes a viernes, recuerden. Nos volvemos a ver el día lunes. El día lunes terminamos módulo 1. Creo que alcanzamos a terminar módulo 1. Déjame verificar. No, mentira. Porque todavía nos faltan 4 corrientes. Rol del pedagogo en diferentes contextos. Pedagogías emergentes. Sí, todavía tenemos buena telita por cortar a nivel de pedagogía, porque ya abordamos hasta cierta parte de la pedagogía clásica y ahora vamos a abordar la que es más contemporánea hasta la pedagogía actual. Muy bien, bueno, ahora sí, cerramos por el día de hoy. Dios me los bendiga. Les mando un abracito virtual. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana, que descansen, que recarguen baterías, que repasen mucho, disfruten su tiempo en familia y coman heladito, que eso ayuda a estar más happy. Chao, chao.